Mi suegra me corrió de la casa de playa hasta que descubrió que todo el resort era mío. En las vacaciones familiares en la playa, mi suegra anunció: «Esta casa es solo para la familia». Y mi esposo estuvo de acuerdo. «Amor, mejor vete a casa». Yo nada más sonreí y llamé a seguridad. «Por favor, sáquenlos de mi resort». La cara que pusieron cuando vieron mi nombre en cada edificio y cuando se enteraron de que yo tenía planes para su día especial. El mensaje llegó mientras yo revisaba los reportes trimestrales de mi cadena de resorts. «Acuérdate de llevar ropa casual para la casa de la playa este fin de semana. Nada elegante. Es solo para la familia». El mensaje de mi suegra, Lidia, rebosando condescendencia, me sacó una sonrisa. Si tan solo supiera... Me llamo Camila Hernández. Tengo 34 años y soy la dueña del grupo turístico Bahía Esmeralda. Pero mis suegros no tenían ni idea. Creían que yo era solo la esposa de su hijo Miguel, que trabajaba en hotelería. Nunca corregí esa suposición. Si querían pensar que yo era recepcionista de hotel, que lo pensaran. La verdad es que levanté mi empresa desde cero, convirtiendo una posada de playa en ruinas en un imperio de resorts de lujo. Hace 10 años, cuando conocí a Miguel en una conferencia de turismo en Cancún, yo ya era exitosa, pero prefería mantener perfil bajo. Él trabajaba en marketing en una empresa mediana y parecía distinto a su familia obsesionada con el estatus. Nos enamoramos y decidí mantener mi vida privada en secreto. «Deja que me conozcan por lo que soy», le dije a Miguel, y él estuvo de acuerdo, aunque a veces lo veía incómodo cuando su familia hacía comentarios mordaces sobre mi trabajito. El viaje anual a la playa siempre fue el escenario de mi suegra, Lidia. Rentaba la casa más cara de Bahía Esmeralda, mi resort estrella, y pasaba la semana recordándole a todos que era ella quien regalaba ese lujo a la familia. ¿El detalle? Ella me estaba pagando a mí por el privilegio, y yo lo disfrutaba en silencio desde hacía 5 años. Pero este año iba a ser diferente. 2 meses atrás, escuché a Lidia y a mi cuñada, Adriana, cuchicheando durante una cena familiar. «Ya es hora de que Miguel cambie», dijo Lidia, sin notar que yo me acercaba a la cocina. «Esa Jessica, la del trabajo de él, sería perfecta. Su papá es dueño de medio Monterrey. Camila es buena onda, pero no es de nuestro nivel. Este viaje va a ser la oportunidad de mostrarle a Miguel la diferencia entre clase y... Bueno, ya sabes». Me retiré en silencio, acariciando en el bolsillo la tarjeta maestra del resort, con mi nombre y cargo grabados. Quizás ya era hora de unas vacaciones diferentes. El viernes por la tarde llegué a la casa de playa antes que todos, usando mi camino privado de acceso. El personal, que sabía perfectamente quién era yo, pero estaba entrenado en la discreción, ya lo tenía todo listo según mis órdenes. Me cambié a un vestido sencillo de algodón, justo del tipo que Lidia llamaría barato, y esperé. Ellos llegaron en caravana de coches de lujo. Lidia al frente en su Mercedes SUV. Miguel me saludó con un beso, mientras su madre inspeccionaba la casa con ese aire de dueña que tanto le gustaba. Adriana llegó detrás con su esposo, Tomás, y la nueva integrante del grupo, Jessica, del trabajo de Miguel, usando un traje de baño de diseñador que seguramente costaba más de lo que Lidia creía que yo ganaba en un mes. «Camila, querida», dijo Lidia, con esa dulzura falsa de siempre. «Ayuda a María con las maletas, ¿sí?», señaló a la empleada que batallaba con varias bolsas carísimas. En realidad, sonreí. María puede tomarse la tarde libre. Yo ya contraté servicio de mayordomo para la casa. Los ojos de Lidia se entrecerraron con mi atrevimiento. «¿Y quién va a pagar eso?», preguntó venenosa. «No te preocupes, ya está cubierto», contesté tranquila. La tarde siguió el guión obvio de Lidia. Jessica sentada al lado de Miguel en cada oportunidad y yo siempre relegada al rincón. Mi esposo, noté con una creciente decepción, no hacía nada para evitarlo. Durante la cena en la terraza, Lidia no perdió ocasión. «Camila, hazme el favor y revisa por qué el aire acondicionado del ala este no funciona bien». Dejé la copa de vino sobre la mesa. «¿Puedo llamar a mantenimiento?» No, me interrumpió. «Tú trabajas en hotelería. Seguro sabes cómo arreglar esas cositas. Jessica, cuéntale a Miguel sobre el nuevo proyecto de tu papá». Mi celular vibró. Era el reporte nocturno del equipo de seguridad. Me levanté sin prisa. Nadie lo notó excepto María. Desde adentro, por la ventana, vi a Jessica tocando el brazo de Miguel, riéndose de algo que él decía, y mi esposo, encantado con la atención. El reporte incluía imágenes de las cámaras de la casa. Vi a Lidia y a Adriana más temprano en la cocina, echando un líquido sospechoso, seguramente laxante, en mi vaso de agua. ¡Qué originales! Escribí de inmediato a mi jefe de seguridad. «Apliquen protocolo 17». Cuando regresé a la terraza, Lidia estaba en lo máximo. «En serio, Camila, no sé por qué insistes en ponerte ese vestido de tianguis para la cena. Aquí tenemos estándares. ¿Verdad, Miguel?»
Él se movió incómodo, pero no dijo nada. Jessica escondió una sonrisita detrás de la copa. Además, siguió Lidia, estuve pensando, esta casa no es lo bastante grande para todos. Camila, quizá estarías más cómoda en un hotelito del centro. Al fin y al cabo, esto es una reunión familiar. Lo miré a Miguel, esperando que me defendiera. Él solo bajó la vista al plato. Amor, mi mamá tiene razón. Se está llenando y quizá sí estés mejor en otro lado. Las puertas de la terraza se abrieron de golpe. Javier, mi jefe de seguridad, entró con 2 oficiales. Señora Hernández, dijo formal. ¿Todo bien? Lidia se levantó, furiosa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a interrumpir nuestra cena familiar? Camila, como tú trabajas aquí, arregla esto de inmediato. Sonreí y saqué de mi bolso la tarjeta maestra y mi gafete. En realidad, Lidia, sí lo voy a arreglar. Como dueña y CEO de Bahía Esmeralda Resorts, me temo que... El silencio que quedó después de mis palabras fue tan denso que casi se podía masticar. Yo tenía la tarjeta maestra en la mano y el gafete colgado en mi cuello, con mi nombre y mi cargo brillando bajo la luz cálida de la terraza. El rostro de Lidia, mi suegra, se desfiguró en una mueca que oscilaba entre la incredulidad y la furia. ¿Qué? ¿Qué clase de broma es esta, Camila?, balbuceó, intentando reírse con ese tono que siempre usaba para minimizarme. Me acomodé en la silla con calma, crucé las piernas y respondí sin apartar la mirada. No es ninguna broma. Soy la dueña de Bahía Esmeralda Resorts, incluyendo esta casa, cada villa y cada torre de este complejo. Adriana dejó caer el tenedor al plato con un ruido metálico. Jessica, esa invitada especial, se atragantó con el vino. Miguel, mi esposo, abrió la boca para decir algo, pero no le salió ni aire. «Eso no puede ser verdad, mamá», murmuró él, más asustado que otra cosa. «Claro que no es verdad», intervino Lidia de inmediato, como si su autoridad pudiera reescribir la realidad. «Esta mujer trabaja en recepción, ¿o no?» María, la empleada que había estado en silencio, dio un paso hacia adelante con un gesto firme. «Señora Lidia, con todo respeto, todos aquí sabemos quién es la señora Hernández. Yo trabajo para ella». Las palabras de María fueron el clavo final en el ataúd del teatro de mi suegra. La mandíbula de Lidia tembló, y Adriana la miró como si estuviera viendo a alguien desplomarse lentamente desde un pedestal. Me levanté despacio. «Seguridad», dije en voz clara, y Javier avanzó con los 2 oficiales. «Por favor, escolten a la señora Lidia, a la señorita Jessica y a quien más considere que esto no es suficientemente familiar para quedarse». Lidia se puso de pie de golpe. «¿Te atreves? ¡En mi propia familia!» «Precisamente», contesté sin elevar la voz, «porque yo también soy parte de esta familia, aunque ustedes jamás lo hayan querido aceptar». Adriana intentó interceder. «Camila, espera, no hay necesidad de hacer un espectáculo». «¿Un espectáculo?», la interrumpí, riendo sin humor. «¿Y qué fue todo esto? ¿Los laxantes en mi copa? ¿Tus cuchicheos sobre Jessica? ¿Las insinuaciones sobre mi vestido? Ustedes comenzaron este espectáculo. Yo solo estoy terminándolo». Javier y los oficiales se acercaron. Jessica trató de aferrarse al brazo de Miguel. «Miguel, di algo, por favor». Él me miró con una mezcla de vergüenza y súplica, pero sus labios seguían sellados. «Miguel», le dije con calma, «si quieres acompañarlas, puedes hacerlo». Su rostro se puso rojo, luego pálido. Finalmente soltó un «no, yo me quedo». Jessica lo fulminó con la mirada y salió casi corriendo detrás de Lidia, que todavía gritaba amenazas sobre arruinarme socialmente en Monterrey. Adriana la siguió, mirando hacia atrás como si esperara que yo me arrepintiera. No lo hice. El portazo de la terraza al cerrarse fue como un alivio. El mar seguía rugiendo a lo lejos, indiferente. Me dejé caer en la silla. Miguel trató de acercarse, de tomarme la mano. Yo me retiré. «¿Por qué nunca dijiste nada?», me preguntó con voz quebrada. «¿Por qué ocultaste todo esto?». Lo miré directo a los ojos. «Porque quería que me quisieras por lo que soy, no por lo que tengo. Pero hoy descubrí que preferiste callar mientras tu madre me trataba como sirvienta». Él bajó la cabeza. No sabía qué hacer. Me incliné hacia él, despacio, y susurré lo más frío que pude. «Pues ve pensando, Miguel, porque yo ya sé lo que voy a hacer». El ambiente en la terraza parecía cargado de electricidad. María, discreta, retiró los platos en silencio, mientras Javier me observaba esperando instrucciones. Yo me puse de pie y respiré hondo. «Mañana tendremos una cena especial en el restaurante principal del resort», anuncié. «Inviten a todos, a mis suegros, a Adriana, incluso a Jessica. Que vengan». Miguel levantó la vista sorprendido. «¿Después de lo que pasó?». «Especialmente después de lo que pasó», le respondí. Me giré hacia Javier. «Asegúrate de que sea inolvidable. Esa noche casi no dormí».
el eco de las risas falsas de Lidia, el roce intencional de Jessica en el brazo de Miguel y la cobardía de mi esposo me acompañaron como fantasmas. Pero en medio de todo eso, también había una calma extraña, la certeza de que el tiempo del silencio había terminado. Al amanecer, mientras revisaba los reportes de ocupación del resort, mi celular vibró con una notificación inesperada. Era un vídeo tomado por uno de los empleados de seguridad. En él, Miguel aparecía entrando a la villa de Jessica, apenas una hora después de que su madre fuera escoltada fuera de la casa. Me quedé helada con el teléfono en la mano. El video duró 15 segundos, pero me dejó una hora sin parpadear. Era la cámara del pasillo del ala coral, a las 2:13 de la madrugada. Se ve a Miguel mirando hacia ambos lados y tocando 2 veces la puerta de la villa 305. Jessica abre descalza, con un kimono del spa mal amarrado. Él entra y la puerta se cierra. No hay cortes, no hay dudas, solo realidad. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa y me quedé escuchando el mar. La brisa de Bahía Esmeralda siempre había sido mi lugar de claridad. Esa mañana olía a sal y a decisiones. Llamé a Javier. Necesito las entradas y salidas de esa villa desde anoche, limpias y en orden cronológico, dije. En 20 minutos las tienes, jefa. Corté y respiré hondo. El primer impulso me ardía en la garganta. Gritar, confrontar, romper algo. El segundo, mucho más sano, fue servir café y tomar nota. La venganza en caliente sabe a torpe. Yo había pasado años aprendiendo a esperar el momento exacto. Antes de las 8, Miguel tocó la puerta de la casa de playa. Llevaba ojeras nuevas y esa cara de niño que aprendió a poner cuando quiere que lo perdonen sin decir «lo siento». ¿Puedo pasar?, preguntó, con la mano en el marco. «Claro», dije. Me aparté y lo dejé entrar. No iba a esconderme en mi propia casa. Se quedó de pie, incómodo. Intentó un abrazo. Retrocedí un paso. Él bajó los brazos sin decir nada. «Anoche…», empezó, pero no terminó la frase. «Anoche entraste a la villa 305 a las 2:13 y te fuiste a las 4:52. Le respondí. «No hace falta que lo maquilles». Sus ojos se abrieron, esa pequeña traición de quien no esperaba que yo tuviera la línea completa. «No pasó nada», dijo. Rápido, demasiado rápido. Fui a hablar con ella porque se sentía mal. Lo miré en silencio. Quien miente delante de una puerta cerrada siempre termina resbalando con su propia lengua. «¿Y tú eras el remedio?», pregunté sin subir la voz. «Camila». Él se pasó la mano por el cabello, una y otra vez. «Estoy confundido. Mi mamá no ayuda». «Tú tampoco me dijiste nunca que soy la dueña», completé por él con calma. «Que me construí, que no necesito su apellido para pagar una cuenta». Hice una pausa. «No te lo dije porque me gustaba que me miraras sin cifras en los ojos». «Te miro igual», contestó casi ofendido. «Esto no es por dinero». «Entonces es por qué», pregunté. «¿Por tu mamá? ¿Por Jessica? ¿Por cobardía?» Él se mordió la lengua, como si le hubiera tocado un diente flojo. Caminó hasta la ventana y miró el mar. Solo quiero tiempo», murmuró. «Y hablar esta noche, después de la cena». «La cena sigue», le confirmé. «Quiero a todos ahí. A Lidia, a Adriana y también a Jessica. Quiero que me miren a la cara. Y que tú también te mires». «No hagas un show, por favor», pidió, con esa súplica que siempre le funcionó con su familia. «Yo no hago shows, Miguel. Yo digo la verdad». Me sostuvo la mirada 3 segundos de más. Luego asintió y se fue, derrumbándose un poco al cerrar la puerta. A las 11, Adriana me llamó desde el lobby. Se había maquillado el orgullo y traía una sonrisa de plástico. «Camila, sé que todo se salió de control ayer», dijo, apoyando los codos en la recepción como si estuviera en su cocina. «Mamá se excedió. Pero no vamos a dejar que arruines el viaje, ¿verdad?» «Yo no arruiné nada, Adriana», le respondí. «Solo saqué la basura a tiempo». «Eso que dices no es elegante», chistó la lengua. «Mira, podemos arreglar lo de la cena. Nos sentamos lejos, no hacemos comentarios. Pero no invites a Jessica, es de mal gusto». Sonreí, pequeña y limpia. «Entonces avísale tú», dije. Adriana parpadeó, sorprendida. Ahí estaba el subtexto. No era que le molestara a Jessica. Le molestaba perder el centro del escenario. La dejé con su cortejo de bolsas caras y me fui a ver al chef ejecutivo. «Quiero un menú sencillo y precioso», le pedí. «Sin extravagancias. Mérito y equilibrio». El chef me miró como solo me miran los que han visto que peleé por ellos en temporadas bajas. Asintió y empezó a enumerar ingredientes del día. Mientras revisábamos detalles, Javier me envió los registros. La Villa 305 tuvo 3 accesos en la madrugada. Todos de Miguel. Ni camaristas ni room service. Limpio, irrefutable. A la hora de comida, Lidia me llamó. No, buenas tardes. No, ¿cómo estás?
solo su voz cargada de rango. «Camila, vas a desinvitar a esa mujer», ordenó, «y vas a devolverme la casa. Esta casa la pagué yo. Esta casa es parte del inventario de mi empresa», le recordé. «No puedo devolverte lo que no es tuyo, Lidia. Lo estás rentando, como cada año». «No seas vulgar», exhaló escandalizada. «Yo siempre te traté como a una hija. Me trataste como a una sirvienta». Corregí, pero sin filo. «Y aún así te invité a cenar». Agradece el gesto. Colgó sin despedirse. Así eran sus guerras. Sin banderas, adentelladas. La tarde avanzó pesada, con ese sol de la costa de Nayarit que parece secar hasta las mentiras. Yo caminé por el muelle, saludé empleados, charlé con parejas de Guadalajara que venían cada año y con una familia de Querétaro que celebraba 15 años. Me detuve a ver a María, que supervisaba un montaje de velas en la playa. «¿Está bien, jefa?», preguntó en voz baja. «Estoy», le dije. Y por primera vez en 2 días, la palabra me pesó menos. A media tarde, Jessica apareció en la orilla con un sombrero exagerado. Caminó directo hacia mí, quitándose las gafas lentamente, ensayando una sonrisa de anuncio. «No era necesario lo de anoche», dijo. «Lo de sacarnos así». «Yo no tengo nada contra ti, Camila». «Claro», respondí. «Solo entras a mi viaje familiar, a mis cenas, a mi cama por persona interpuesta». Miguel me buscó. Soltó, como si colocara un comodín. «Y tú no se lo prohibiste». La miré con algo parecido a compasión, aunque no me salió entero. «Te invito a la cena», le dije. «A que escuches cosas completas, no pedazos a tu medida». Jessica me sostuvo la mirada un momento. Su seguridad era una máscara frágil. Yo ya había visto esas fisuras antes, en clientes que confundían servicio con pleitesía. «Nos vemos allá», dijo, al fin, y siguió caminando. Volví a la casa a ducharme. Elegí un vestido azul marino sin marcas visibles, casi austero. El tipo de sobriedad que hace ruido en un salón lleno de logotipos. Mientras me peinaba, recibí un mensaje del área legal. «Listo el documento que solicitaste. Podemos tenerlo impreso a tu firma». No respondí de inmediato. Fui hasta la ventana y me vi en el reflejo. A veces, una firma es una piedra lanzada al agua. No sabes cuántas ondas va a provocar, pero sabes que la quietud se terminó. A las 7:15, el gerente me avisó por el radio interno. «Señora Hernández, hay una situación en el lobby. Quizá quiera verla». «¿De qué tipo?» De reputación», dijo eligiendo la palabra con cuidado. «Están alzando la voz». Caminé hasta el lobby. Desde la entrada escuché la fricción de voces sobre el mármol. Lidia estaba apoyada en el mostrador, enseñando algo en su teléfono y señalando a Jessica, que sonreía como quien ya escribió su nombre sobre algo que no es suyo. Miguel estaba ahí también, con la mirada perdida entre los dos bandos. Adriana filmaba, por si se necesitaba cortar y pegar después. «Se lo dije a su recepcionista», declaraba Lidia, «mi nuera», y subrayó la palabra. «Se registrará como pareja de Miguel, y quiero que figure su apellido en la habitación, Hernández. ¿Entendió?» La recepcionista, con la paciencia de quien lidia con huracanes vestidos de seda, respondió. «Señora, la política del resort exige comprobante de matrimonio para cambiar el titular y el apellido en el registro». Jessica, con la pluma en alto, añadió. «El comprobante llega mañana. Ponga de una vez Jessica Garza de Hernández». Me detuve un segundo, solo para sentir cómo el corazón me pedía oxígeno y dignidad a partes iguales. Luego caminé hacia el mostrador, sin prisa. Los empleados hicieron un pequeño corredor. Lidia me vio venir y su rostro se tensó. «Llegas a tiempo», dijo triunfal como si me fuera a agradecer el favor. «Ayúdanos con un trámite sencillo». «Sencillo», repetí, apoyando los dedos sobre el mármol. Miré a la recepcionista. «Por favor, mantengan la política. Ningún cambio de apellido sin acta correspondiente». Jessica soltó una risa seca. «Ay, Camila, no hagas escenas. Te invitaron a la cena, no a la ceremonia». «Yo hice la cena», le recordé. «Y la casa. Y el resort». El lobby se quedó raro, con ese silencio lleno de testigos que fingen mirar el reloj mientras graban mentalmente. Miguel alzó una mano, como para pedir la palabra en un salón de clases. «Ya, por favor», dijo. «No hagamos esto aquí». «No lo hiciste anoche», respondí sin subrayados. «Aquí está bien». La recepcionista impecable se aclaró la garganta. «Señora Jessica, si gusta dejar su nombre tal cual, podemos proceder con la invitación a la cena y el acceso a áreas, sin cambios en registro». «Pon Garza de Hernández», exigió Lidia, con esa necesidad de monumentalizar sus decisiones. «No», dije, y no tuve que elevar la voz. «No hoy». Entonces sonó mi teléfono. Era Javier. «Jefa, tenemos algo más del protocolo 17», dijo, en clave. «Lo del vaso. Encontramos el frasco en la cocina de servicio.
La etiqueta coincide con el líquido. Y... hizo una pausa. ¿Y hay huellas? ¿De quién? Pregunté, aún mirando a Lidia sostener la pluma de Jessica como quien sostiene una espada. De Adriana. Guardé el celular despacio. Al levantar la cabeza, Adriana ya no estaba grabando. Bajaba el teléfono. Blanca. ¿Vamos a la cena? Pregunté al grupo, con una sonrisa que me salió casi amable. Ya va a empezar. Y entonces, desde la puerta giratoria, entró alguien que ninguno de los presentes esperaba ver esa noche. Mi papá, con su guayabera vieja y la mirada que solo muestra cuando la vida le da la razón que no pidió. Se detuvo un segundo, me buscó con los ojos y cuando me encontró, abrió un sobre manila. «Hija», dijo alto y claro, para que todos escucharan, «te traje esto porque me lo pediste. Está listo para firmarse». Mi papá no era un hombre de discursos, pero sabía elegir el momento exacto para soltar una bomba. El sobre manila en su mano parecía pesar toneladas. Lo abrió despacio y lo extendió hacia mí, justo frente a Lidia, Adriana, Jessica y Miguel. «Aquí está el documento que pediste, hija», dijo con voz firme. Todos se inclinaron un poco, como si la curiosidad fuera un imán. Yo recibí el sobre y lo coloqué sobre el mostrador de mármol. No lo abrí enseguida. Quería que el silencio se alargara, que cada uno imaginara lo que podía haber dentro. Lidia fue la primera en romperlo. «¿Qué clase de teatro barato es este?», preguntó, con la voz vibrando de rabia. «¿Ahora traes a tu padre para hacerte la víctima?» Mi papá giró la cabeza hacia ella, tranquilo. «No vine a defender a nadie, señora. Vine a entregar lo que mi hija me pidió. Y créame, va a necesitar un asiento cuando lo lea». El lobby entero parecía contener la respiración. Abrí el sobre y deslicé los papeles. Era un documento legal, con el membrete impecable de mi bufete de confianza. Lo puse boca arriba sobre el mostrador. «Son los papeles del divorcio», anuncié. Jessica ahogó un jadeo. Adriana abrió los ojos como platos. Lidia se inclinó para leer con incredulidad. Miguel se quedó rígido, como si un balde de agua helada le hubiera caído encima. «¿Divorcio?», repitió él, la voz quebrada. «Camila, no puedes estar hablando en serio». «Claro que hablo en serio», le respondí, sin titubear. «¿O creíste que iba a seguir tolerando humillaciones en mi propia casa, en mi propia empresa?» Él intentó acercarse, alargando la mano. «Podemos arreglarlo, Camila. Lo de Jessica no significa nada». Jessica carraspeó, ofendida. «Oye», protestó, dándole un empujón con el hombro. «¿Nada? Cállate», le espetó él, perdiendo por un segundo la máscara. Ese instante bastó. Lidia lo vio. Yo lo vi. Todos lo vieron. La careta de esposo, confundido, se resquebrajaba. Me incliné hacia él. «¿Quieres que hablemos de lo que significa o de lo que hiciste? Porque tengo un video y registros de entrada y salida». Miguel se puso rojo. «¿Me estabas espiando?» «No», corregí. «El resort tiene cámaras, y yo tengo acceso». Adriana intervino, nerviosa. «Camila, esto no es necesario. La familia puede resolver las cosas en privado». «¿Privado?», reí con dureza. «Ustedes me avergonzaron en público cada vez que pudieron. Ahora sabrán lo que es enfrentar las consecuencias bajo la misma luz». Mi papá apoyó su mano en mi hombro, como un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Lidia golpeó la mesa con la palma. «No voy a permitir que destruyas a mi hijo así». «Tu hijo se destruyó solo», le respondí. «Yo solo estoy recogiendo las piezas que me pertenecen». Los murmullos entre los huéspedes que observaban eran imposibles de ignorar. Algunos fingían revisar el celular, pero todos escuchaban. Y yo sabía que en menos de una hora esa escena estaría circulando en redes sociales, aunque nadie sacara un solo teléfono. Miguel trató de recuperar algo de terreno. «Camila, piénsalo bien. Un divorcio. Esto nos expone a todos». «Exactamente», dije, doblando los papeles y guardándolos de nuevo en el sobre. «Y mañana mismo lo formalizaré». La tensión era tan densa que casi podía tocarse. Jessica recogió su bolso con un movimiento teatral. «Pues yo no voy a quedarme a cenar», anunció. «Sí vas a quedarte», le dije, firme. «Porque si te vas, la historia que se contará allá afuera será mucho peor». Jessica titubeó, miró a Miguel, que no dijo nada, y al final volvió a sentarse en el lobby con los brazos cruzados. Adriana estaba pálida. La miré directo a los ojos. «Por cierto, encontré tus huellas en el frasco del laxante». El color se le fue del rostro. Eso no significa nada. Significa que intentaste enfermarme. Y no lo voy a olvidar». Un silencio mortal cayó sobre todos. Yo recogí el sobre, me puse de pie y me dirigí hacia el restaurante. «La cena empieza en 20 minutos», anuncié. «Están invitados». Caminé despacio, sintiendo todas las miradas detrás de mí. Mi corazón golpeaba fuerte, pero no de miedo. Era la adrenalina de tomar las riendas de mi vida frente a quienes habían intentado pisotearla.
Ya casi en la puerta del restaurante, Javier se acercó con discreción. «Señora, acaban de avisar de recepción. Hay una persona más preguntando por usted». «¿Quién?», pregunté. «Una tal Jessica, pero no la que usted conoce. Otra mujer, también de Monterrey. Dice que viene a hablar sobre su esposo». Me quedé helada al escuchar el nombre. Otra Jessica, Monterrey. Y venía preguntando por mi esposo. La coincidencia era demasiado precisa para ser casualidad. «Llévala al salón privado contigo al restaurante», le pedí a Javier, sin dudar. «Quiero hablar con ella antes de que alguien más lo haga». La mujer ya estaba allí cuando entré. Tendría unos 30 y tantos, cabello castaño recogido en una coleta simple, sin maquillaje ostentoso ni joyas. Su rostro mostraba cansancio, pero también determinación. Se levantó en cuanto me vio. «¿Usted es Camila Hernández?», preguntó con voz firme. «Sí». «¿Y usted?». «Jessica, pero mi apellido es Duarte». Se mojó los labios y bajó la voz. «Soy la exnovia de Miguel». Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener el rostro sereno. Me senté frente a ella. «¿Qué hace aquí?». «Vine porque ya no aguanto verlo repetir el mismo patrón». Sacó un sobre arrugado de su bolso y lo puso sobre la mesa. «No sé si lo sabe, pero Miguel me engañó durante 2 años con otra mujer mientras estaba conmigo. Me prometía matrimonio, me hablaba de futuro, y de pronto desaparecía fines de semana completos. Cuando lo confrontaba, siempre juraba que eran viajes de trabajo. Hasta que descubrí fotos. Empujó el sobre hacia mí. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Dentro había copias impresas de correos, mensajes y fotos de Miguel abrazando a distintas mujeres en bares y hoteles de Monterrey. No eran recientes, pero sí revelaban un patrón claro. «¿Por qué mostrármelo ahora?», pregunté. Porque escuché rumores de que se casó y pensé, «Pobre mujer, seguro no sabe con quién está». Me miró a los ojos. Cuando vi en redes que él estaba aquí en Bahía Esmeralda, decidí venir. No quiero nada con él, ni contigo. Solo quiero que sepas con quién compartes tu vida. Me recosté en la silla, tragando el veneno amargo de cada imagen. Parte de mí ya lo intuía. Lo de Jessica Garza no era un accidente. Era la repetición de una costumbre. «Gracias por venir», le dije, con calma sorprendente incluso para mí. «Lo que me diste va a ser útil». Ella asintió y se levantó. «No me quedo a la cena. No necesito más escenas con él, pero al menos ahora sabe la verdad». Cuando salió, respiré hondo. Sentí que la pieza final del rompecabezas caía en su lugar. Miguel no estaba confundido. Miguel era un hombre acostumbrado a tener siempre una mujer lista para cubrirle la espalda, y otra para distraerse. Minutos después, ya en el restaurante, todos estaban sentados en la mesa larga preparada para la cena. La decoración era impecable. Velas bajas, flores discretas, música suave de guitarra. El ambiente estaba listo para un banquete familiar, pero todos sabíamos que lo que venía no era un festejo, sino un juicio. Tomé asiento en la cabecera. A mi derecha, Miguel. A mi izquierda, mi papá. Frente a mí, Lidia con la barbilla alta, Adriana con el rostro aún pálido, y Jessica Garza jugueteando con la copa de vino. El mesero sirvió la entrada. Nadie tocó los platos. Yo fui la primera en hablar. «Gracias por venir. Esta cena no es un capricho, es una necesidad. Durante años permití que se burlaran de mí, que me humillaran, que me redujeran a una sombra. Hoy se acabó». Lidia bufó. «Otra vez con tus discursos, Camila». «No es un discurso, es una exposición». Saqué del bolso el sobre con las fotos que me había entregado Jessica Duarte y lo abrí frente a todos. Deslicé las imágenes sobre la mesa, una por una. «Aquí está Miguel con distintas mujeres en Monterrey. Estas son de antes de casarnos». Miguel intentó arrebatar las fotos, pero mi papá se interpuso con una mano firme. «Déjalo, hijo», le dijo con voz seca. «Ya es hora de que alguien vea tus verdades». Jessica Garza se inclinó sobre la mesa para mirar mejor las imágenes. Una sonrisita de satisfacción le cruzó el rostro. «Bueno, al menos soy la más guapa de todas». Su comentario hizo estallar la tensión. Adriana la fulminó con la mirada. «¡Qué poca vergüenza tienes!», le gritó. «Vienes a meterte en una familia como si nada...». «¿Familia?», me reí, amarga. «Adriana, tú misma intentaste envenenarme con ese laxante. ¿Y hablas de familia?». Todos se quedaron en shock. Adriana se llevó las manos a la cara. «Eso es mentira. Tengo tus huellas en el frasco», dije cortante. «Si quieres, mañana mismo podemos llevarlo a la policía». El silencio que cayó fue absoluto. Miguel hundió la cara entre las manos. Lidia me miraba con un odio tan fuerte que casi podía olerlo. Entonces levanté la copa. «Brindo por la verdad, porque ya no hay máscaras en esta mesa». Nadie respondió. Todos bebieron a la fuerza, como si fuera veneno. Justo en ese momento, Javier entró con paso rápido y se inclinó para hablarme al oído. «Señora, hay un problema».
Encontramos que alguien reservó una suite presidencial a nombre de Miguel, pero con 2 ocupantes registrados. Y no son usted. Se me heló la sangre. Las palabras de Javier se me clavaron como agujas. Una suite presidencial a nombre de Miguel, pero con 2 ocupantes registrados. Y no son usted. Sentí como todos en la mesa me observaban, esperando mi reacción. Lidia arqueó las cejas con un gesto de falsa sorpresa, mientras Jessica Garza sonrió con esa suficiencia venenosa que la delataba. ¿Qué significa eso?, pregunté, sin apartar la vista de Miguel. Él abrió la boca, pero no salió nada. El silencio era la confesión más ruidosa. Mi papá, sentado a mi lado, golpeó la mesa con calma, como quien marca el compás de un veredicto. «Explícale a tu esposa, hijo», dijo. O mejor dicho, a tu ex-esposa. Miguel se revolvió en su silla. «No es lo que parece. Siempre dices lo mismo», lo interrumpí. «¿Entonces qué es?». Se pasó la mano por la cara. «La suite... la reservé hace meses, cuando todavía pensaba en reconquistar a Jessica», dijo señalando a Garza, que fingió sorpresa aunque ya lo sabía todo. «Pero nunca la usamos». Jessica rió con un sonido hueco. «Oh, Miguel, no seas patético. Claro que la usamos». El murmullo recorrió la mesa como un relámpago. Adriana soltó un «Jesús bendito», y Lidia se llevó una mano al pecho, teatral. Yo, en cambio, sonreí, fría, tranquila, como quien ya no espera nada de nadie. «Perfecto», dije, levantándome. «Entonces no tengo por qué seguir sentada aquí». Lidia se levantó de inmediato. «No te atrevas a dramatizar más. Esto es un asunto familiar, y si quieres divorciarte, hazlo en privado». «En privado me engañaron», le respondí, mirándola directo a los ojos. «Ahora lo veremos en público». Tomé el sobre con los papeles de divorcio, lo puse sobre la mesa y lo empujé hacia Miguel. «Firma». Él me miró con horror. «¿Aquí? ¿Delante de todos?» «Aquí, delante de todos. Porque delante de todos me faltaste al respeto». Jessica Garza levantó la copa, disfrutando del caos. «Si no firmas, Miguel, yo me ofrezco a ser la próxima señora Hernández». La carcajada que soltó resonó como un latigazo. Miguel se quebró, tomó la pluma del mesero y firmó los papeles con una mano temblorosa. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue más fuerte que cualquier palabra. Adriana se levantó, alterada. «Esto es una locura, Camila. ¡Vas a destruir a mi hermano!». «Él se destruyó solo», respondí. «Yo solo estoy recogiendo lo que es mío». Lidia me miró con odio. «Eres una víbora. Nos engañaste desde el principio». «No», le dije con calma. «Ustedes se engañaron solos creyendo que podían tratarme como basura». Me giré hacia Javier. «Haz válida la expulsión de todos ellos. No quiero que ninguno se quede en Bahía Esmeralda una sola noche más». Los oficiales de seguridad se acercaron. El escándalo fue inevitable. Lidia gritaba, Adriana lloraba, Jessica Garza insultaba a todos, y Miguel solo se quedó sentado, mirando las firmas que acababa de estampar. Me alejé de la mesa con pasos firmes. El restaurante entero observaba. No bajé la mirada. No tenía nada que ocultar. En la puerta, mi papá me alcanzó. «Hiciste lo correcto, hija», me dijo con voz baja. Lo abracé, conteniendo las lágrimas que no quería mostrar. Creí que ahí terminaba la pesadilla. Pero al volver a mi oficina del resort, encontré sobre mi escritorio un sobre blanco, sin remitente. Dentro había un documento legal inesperado, una demanda interpuesta por Miguel contra mí, solicitando la mitad de mi empresa como parte de la liquidación del matrimonio. Me quedé helada. Me quedé observando el documento. Cada palabra en tinta negra parecía un cuchillo. Miguel no había esperado ni una hora para contraatacar. Mientras yo creía que él estaba derrotado en el restaurante, en realidad ya tenía preparado este movimiento. Una demanda. Contra mí. Contra la empresa que yo había construido desde cero. Mi papá apretó los labios al leerlo. «Lo planeó desde antes, Camila. Esto no se arma en una tarde». «Claro que no», susurré. Sentí una mezcla de rabia y de alivio. Rabia porque Miguel me había usado desde el inicio, y alivio porque por fin todo salía a la luz. Levanté el teléfono y marqué a mi abogado de confianza. «Necesito que vengas ya al resort. Tenemos una batalla legal que pelear». Mientras colgaba, escuché golpes en la puerta. Era Adriana, con el rímel corrido y las manos temblando. «Camila, por favor, déjame hablar contigo», dijo, apenas conteniendo el llanto. «No tengo nada que hablar contigo», respondí seca. «Sí lo tienes», insistió, entrando sin esperar invitación. Miguel me obligó a poner mis huellas en ese frasco. Me dijo que si lo hacía, él cubriría unas deudas que tengo. Yo no quería, lo juro. La observé en silencio. Era la primera vez que la veía desarmada. Su arrogancia habitual se había evaporado. «¿Deudas?», pregunté con calma. Ella asintió, mirando al piso. «Aposté dinero de Tomás, mi esposo. Él no sabe nada. Y Miguel lo descubrió».
Me amenazó con contárselo si no lo ayudaba a deshacerte en esta cena. Mi padre bufó con desprecio. Todos enredados en el mismo lodo. Adriana se secó las lágrimas con la mano. Yo puedo testificar que Miguel planeó todo, incluso lo de Jessica. Por favor, no me arrastres contigo. La miré, fría. Tu testimonio puede servir, pero no porque me pidas perdón, sino porque lo voy a necesitar en el juicio. Ella bajó la cabeza, derrotada. A la mañana siguiente, el abogado llegó a primera hora. Revisó la demanda con cuidado. Lo que Miguel está solicitando es ridículo, me dijo. No tiene derecho a la mitad de tu empresa, porque todo esto lo fundaste antes de casarte, pero va a intentar ensuciar mi nombre. Le respondí. Él sabe que la reputación en este negocio lo es todo. Mi abogado asintió. Entonces debemos adelantarnos. Si se atreve a hacerlo público, lo dejaremos en ridículo con pruebas y testigos. Mientras hablábamos, Javier entró con gesto grave. Señora, acaban de informarme algo que debe saber. Miguel salió del resort anoche, pero no solo. Jessica Garza se fue con él, y al parecer, fueron a Monterrey directamente. Me incliné hacia adelante, intrigada. ¿A Monterrey? Sí. Y alguien los vio entrar a las oficinas de un notario muy conocido por manejar casos turbios de propiedades. Mi papá golpeó la mesa. Ese desgraciado va a intentar registrar algo a tu nombre. El abogado me miró con seriedad. Necesitamos actuar rápido, Camila. Esto puede volverse un escándalo. Esa tarde convoqué a una reunión con mi equipo directivo en la sala principal del resort. Les conté lo básico, sin dramatizar. Algunos quedaron en shock, otros indignados. No quiero que esta empresa se vea como un campo de batalla matrimonial, les dije. Lo que pase con Miguel es mío. Pero si él intenta tocarlos a ustedes o ensuciar la marca, tendrá que enfrentarse conmigo. Uno de los gerentes levantó la mano. Camila, si esto llega a la prensa, ¿qué diremos? Respiré hondo. Diremos la verdad, que construí Bahía Esmeralda sola, que no necesito a nadie que me preste un apellido, y que no me da miedo enfrentar a cualquiera que intente robármelo. Sentí como mis palabras, por primera vez en mucho tiempo, no eran solo un discurso, eran mi promesa. Ya entrada la noche, estaba en la terraza de mi suite cuando recibí una llamada desconocida. Contesté con cautela. ¿Bueno? Un silencio breve, y después una voz femenina, temblorosa. Camila, soy una de las mujeres con las que Miguel estuvo en Monterrey. Sé lo que está haciendo y quiero ayudarte. Me quedé rígida, apretando el celular contra mi oído. ¿Qué sabes? Pregunté apenas respirando. Que Miguel y tu cuñada están planeando algo más grande que un divorcio. No solo quieren dinero, quieren hundirte a ti, personalmente. La voz al otro lado de la línea sonaba rota, como si cada palabra le costara aire. ¿Cómo te llamas? Pregunté, intentando sonar firme. Patricia, soy de Monterrey. Sí, nice. Conocí a Miguel en un congreso de turismo hace 3 años. Estuvimos juntos un tiempo, hasta que me enteré de que estaba casado contigo. Me apoyé en la barandilla de la terraza. El mar rugía como si confirmara la tormenta que se venía. ¿Por qué me llamas ahora, Patricia? Porque me usó. Su voz se quebró. Igual que a todas. Promesas, viajes, dinero prestado. Y ahora supe que anda con tu cuñada, Adriana, tratando de meterte en un escándalo. Quieren decir que usaste prestanombres, que tu fortuna no es tan limpia como aparenta. Sentí un nudo en el estómago. Exacto. No buscaban dinero, buscaban destruir mi nombre. ¿Tienes pruebas? Pregunté. Mensajes, audios, todo. Pero no quiero líos legales. Solo quiero sacarlo de mi vida. Entonces ayúdame a desenmascararlo, le dije bajando la voz. Yo me encargo de lo legal. Ella dudó unos segundos. Luego respondió. Está bien. Mañana viajo a Bahía Esmeralda. Colgué y me quedé mirando el horizonte. Miguel y Adriana habían cruzado la línea. No bastaba con un divorcio. Querían verme arruinada. A la mañana siguiente, el resort estaba inquieto. Los rumores volaban. Huéspedes que hablaban del escándalo en el lobby. Empleados que se acercaban a ofrecerme apoyo en silencio. Yo caminaba con la frente en alto, pero cada paso pesaba. Miguel apareció en el resort al mediodía, como si nada hubiera pasado. Traía lentes oscuros, la camisa abierta y esa sonrisa de niño bueno que ya no engañaba a nadie. Lo acompañaba Adriana, con una carpeta en la mano. Me esperaban en la sala de juntas. Entré sin saludar. ¿Qué quieren?, pregunté. Miguel se quitó los lentes. Negociar. Adriana abrió la carpeta y la empujó hacia mí. Aquí está la propuesta. Tú nos cedes un porcentaje de Bahía Esmeralda y nosotros no llevamos nuestras pruebas a la prensa. ¿Pruebas de qué?, pregunté sin abrir la carpeta. De que tu empresa no es tan limpia como todos creen, dijo Adriana sonriendo apenas. Tenemos testimonios que... Bueno, ya sabes cómo funciona el chisme en Monterrey. Me incliné hacia adelante.
Yo también tengo pruebas. Saqué mi celular y les mostré el video de la Villa 305 con Miguel entrando a medianoche. Y huellas tuyas, Adriana, en un frasco con laxante. El rostro de ella perdió color. Miguel, en cambio, sonrió cínico. Camila, nadie va a creer que una esposa engañada no exagera, pero sí van a creer que una mujer ambiciosa hizo trampa para llegar hasta arriba. Respiré hondo. Entonces nos vemos en tribunales. Me levanté y salí, dejando la carpeta cerrada sobre la mesa. Esa noche, Patricia llegó al resort. Era más frágil de lo que imaginaba, pero sus ojos reflejaban una determinación que reconocí, la de alguien que ya no quiere vivir con miedo. Me mostró audios en su celular, grabaciones de Miguel hablando de cómo usar a las mujeres para conseguir contactos y dinero. También había mensajes de Adriana conspirando con él para manchar mi nombre. «Con esto lo destruyes», me dijo Patricia. Le agradecí. La invité a quedarse en una suite, bajo mi protección. No iba a dejar que Miguel la intimidara también. El día siguiente amaneció tenso. Miguel ya había filtrado a algunos conocidos de Monterrey que el imperio de Bahía Esmeralda se tambaleaba. Los teléfonos del resort no paraban de sonar. Algunos socios querían saber qué estaba pasando. Decidí tomar la iniciativa. Convocamos a una conferencia de prensa improvisada en el salón principal. Yo misma subí al estrado, con mi papá a un lado, y Javier detrás. He sido blanco de mentiras y de traiciones. Comencé mirando directo a las cámaras de los medios locales. Pero la verdad es más fuerte. Hoy voy a demostrar quién intentó destruir lo que con tanto esfuerzo construí. Saqué el celular y reproduje los audios de Patricia. La voz de Miguel llenó el salón. Si Adriana me ayuda, hundimos a Camila y nos quedamos con lo que nos toca. El murmullo del público fue ensordecedor. De pronto, la puerta del salón se abrió de golpe. Era Miguel, con el rostro desencajado, escoltado por 2 policías judiciales. «Señora Hernández», dijo uno de los agentes, «venimos a informarle que su esposo la ha denunciado formalmente por fraude». Un silencio mortal cayó sobre todos. Los flashes de las cámaras me cegaban mientras los agentes repetían la acusación. «Fraude». Sentí el golpe en el estómago, pero me obligué a mantener la calma. Si algo había aprendido en los últimos días era que el pánico era el arma favorita de Miguel. «Oficiales», dije con firmeza, «acompáñenme a mi oficina. Quiero revisar la denuncia con mi abogado». El salón estalló en murmullos. Lidia, que se había escurrido entre los presentes, gritó como si hubiera ganado una guerra. «¡Lo sabía! Siempre supe que esa mujer era una impostora». Mi papá la enfrentó con una mirada que podría haber partido piedra. «No celebre todavía, señora Lidia. Las máscaras están cayendo. Y no todas son de mi hija». En mi oficina, los agentes desplegaron la denuncia. Miguel alegaba que yo había utilizado su apellido para conseguir financiamiento inicial de Bahía Esmeralda y que él era cofundador de facto. Una mentira descarada. Mi abogado llegó corriendo. Leyó el documento y se rió con incredulidad. «Esto no se sostiene en un juzgado, Camila. Tus registros de inversión y actas constitutivas son anteriores a tu matrimonio. Lo que pasa es que quiere hacer ruido mediático». Me giré hacia los policías. «¿Entonces?». Uno de ellos suspiró. «No tenemos orden de arresto, solo de notificación. Queda citada para declarar en Monterrey en 2 semanas». Asentí. «Ahí estaré, y no iré sola». Esa noche, Patricia vino a mi suite con más audios. En uno, Adriana hablaba nerviosa. «Si Camila se entera de lo del notario, nos hundimos». «¿Qué notario?», pregunté. Patricia me explicó. Miguel y Adriana habían intentado registrar a nombre de él una propiedad en Monterrey, pero el dinero para la compra venía de una cuenta conjunta que Adriana manejaba en secreto, usando fondos de apuestas. Era un castillo de naipes que podía venirse abajo en cualquier momento. Grabé todo en un pendrive y se lo entregué a mi abogado. Con esto, los enterramos. La mañana siguiente amaneció con un rumor inquietante. Alguien había filtrado fotos de Miguel y Jessica Garza en un antro de Monterrey, besándose como si fueran adolescentes. Las imágenes volaban en redes sociales. El hashtag #AveryAris Bahía Esmeralda Escándalo se volvió tendencia. En el restaurante del resort escuché a 2 huéspedes murmurar: «¿Supiste? El dueño del resort engañando a su esposa. Pero la dueña es ella, ¿no? ¡Qué novela!». Sonreí. Las redes que Miguel había querido usar contra mí estaban empezando a devorarlo a él. Al mediodía, Adriana irrumpió en mi oficina, desencajada. «Camila, tenemos que hablar». «No tenemos nada que hablar», respondí sin levantar la vista de mis papeles. «Sí lo tenemos. Miguel va a hundirme también. Ese notario tiene copias de todo. Si la policía lo descubre, Tomás me va a dejar y yo no puedo perderlo». Levanté la mirada. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. «Entonces testifica contra Miguel. Declara que él te obligó». «¿Y qué gano yo?», preguntó desesperada. «Ganas no ir a la cárcel», le respondí seca. Ella tragó saliva, entendiendo que ya no tenía escapatoria.
Esa noche, cuando creía que todo estaba bajo control, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Javier. Jefa, encontramos algo más. Revisando las cámaras, vimos que Miguel no solo reservó la suite presidencial, también retiró documentos de tu oficina mientras estabas en la conferencia. ¿Qué documentos?, pregunté con la voz entrecortada. Los originales de los contratos de la primera propiedad que compraste. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el piso se abría bajo mis pies. Esos documentos eran la prueba reina de que Bahía Esmeralda era mía antes de casarme. Sin ellos, Miguel podía inventar cualquier historia. Y hay algo más, añadió Javier. Tenemos el video de quién lo ayudó a entrar. ¿Quién?, pregunté con el corazón en la garganta. María, la empleada que siempre me había defendido. El nombre de María me cayó como una piedra en el pecho. Ella, la que me había defendido frente a Lidia, la que había trabajado conmigo desde hacía años. Sentí un vacío en el estómago, como si todo lo que consideraba seguro se hubiera resquebrajado de golpe. No puede ser, murmuré, aunque la evidencia estaba frente a mí. Javier me miró con cautela. Las cámaras no mienten, jefa. Fue María quien le abrió la oficina a Miguel. Me apoyé en el escritorio, luchando contra la náusea. ¿Dónde está ahora? Se fue esta mañana. Pidió un adelanto de sueldo y desapareció, respondió él. Estamos rastreándola. Pasé la tarde revisando mentalmente cada gesto, cada palabra de María, su lealtad, su sonrisa discreta. ¿Era todo una fachada? O peor aún, ¿la habían comprado? Al caer la noche, recibí una llamada inesperada. Era María. Señora Camila, no me odie. Su voz temblaba. Yo no quería hacerlo, pero Miguel me amenazó con difundir algo de mi hijo. Tiene fotos de él en una fiesta con drogas. Yo no podía arruinarle la vida. Cerré los ojos. Ahora todo tenía sentido. Miguel no solo era un traidor, era un chantajista. ¿Dónde estás, María?, pregunté. En Monterrey, pero puedo regresar y entregarle los documentos si me promete que protegerá a mi hijo. Lo prometo, le dije. Colgué y sin pensarlo 2 veces, organicé el viaje a Monterrey. Mi papá quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara en Bahía Esmeralda para sostener la empresa en mi ausencia. Viajé con Javier y mi abogado. Al llegar, nos encontramos con María en un café discreto cerca de la Alameda. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Sacó una carpeta de su bolso y la empujó hacia mí. Aquí están los originales. Miguel me hizo creer que solo quería revisarlos, pero luego supe que iba a falsificarlos para reclamar la mitad. Abrí la carpeta y sentí un alivio inmenso. Eran mis contratos, mis firmas, mis fechas, todo intacto. Gracias por devolverlos, le dije con una mezcla de rabia y compasión. Voy a proteger a tu hijo, y también voy a asegurarme de que Miguel no pueda volver a usar a nadie así. Al salir del café, Javier recibió un mensaje urgente. Se lo mostró en la pantalla del celular. Una foto de Miguel y Jessica Garza entrando juntos a un hotel de lujo en Monterrey. El texto decía: van a presentar algo mañana en una rueda de prensa. ¿Qué van a presentar?, pregunté en voz baja. El abogado frunció el ceño. Lo más probable es que falsificaron papeles para probar que Miguel tenía participación en tu empresa. Si lo hacen público antes que tú, te ponen a la defensiva. Respiré hondo, sintiendo la presión en el pecho. Entonces tenemos que adelantarnos. Si quieren una guerra mediática, la tendrán. A la mañana siguiente, convoqué a mis contactos en Monterrey y preparé una conferencia improvisada. Patricia me acompañó, firme. María, aunque temblorosa, también aceptó hablar. El salón estaba lleno de reporteros curiosos. Tomé el micrófono. Mi esposo y mi cuñada han intentado difamarme con falsificaciones y chantajes. Pero aquí está la verdad. Levanté la carpeta con los documentos originales. Bahía Esmeralda nació antes de mi matrimonio, y tengo testigos de cómo intentaron robarme. Patricia tomó la palabra y relató sus experiencias con Miguel. María confesó el chantaje que había sufrido. Cada palabra era un golpe directo al ego de Miguel. Pero justo cuando sentí que el público estaba de mi lado, un periodista levantó la mano con una hoja en alto. Señora Hernández, acaban de filtrar esto desde el hotel donde Miguel y Jessica están hospedados. Según el documento, Miguel aparece registrado como socio fundador en el acta constitutiva de Bahía Esmeralda. El papel circuló entre los reporteros. Era una falsificación perfecta, con sellos y firmas que parecían auténticas. Mi corazón dio un vuelco. Todo el salón estalló en murmullos. El murmullo del salón me golpeaba como un enjambre. Todos hablaban al mismo tiempo, periodistas levantando cámaras, flashes que cegaban, preguntas que se atropellaban unas con otras. El documento falso circulaba de mano en mano como si fuera la prueba definitiva de mi culpabilidad. Respiré hondo. Sentí la garganta seca. Pero entonces recordé algo. Los contratos originales que María me había devuelto.
Me levanté de la mesa levantando también la carpeta en alto. ¡Silencio!, grité, con la voz firme, y el salón obedeció. Ese papel que les acaban de mostrar es falso. Y aquí está la prueba. Abrí la carpeta y mostré los documentos originales con fechas claras. 3 años antes de conocer a Miguel. El abogado que estaba conmigo los levantó también. Estos son los únicos válidos, notariados y registrados en la Secretaría de Economía. Lo demás es un montaje. Las cámaras se enfocaron en mi carpeta. Patricia y María asintieron desde sus asientos, corroborando todo lo que habíamos dicho. Un periodista lanzó la pregunta que todos pensaban. ¿Y qué pasará con su esposo? Me acomodé el micrófono. Ya no es mi esposo, y a partir de hoy enfrentará la justicia por fraude, chantaje y difamación. El salón estalló en aplausos. No eran solo para mí, eran para la verdad, para la mujer que se negaba a seguir siendo sombra. Los días siguientes fueron un torbellino. Miguel fue detenido preventivamente en Monterrey cuando intentaba salir del país con Jessica Garza. La acusación de falsificación y fraude lo hundió. Jessica, al ver que el barco se hundía, trató de deslindarse, pero sus fotos en el antro y los registros del hotel fueron suficientes para arruinar su reputación social. Adriana, acorralada, aceptó testificar contra su hermano. Lloró frente a la fiscalía, diciendo que había sido manipulada, pero el público ya no le creyó. Tomás, su esposo, pidió la separación y ella quedó aislada, viviendo en casa de una amiga. Lidia, se negó a dar declaraciones, pero Monterrey entero se encargó de hablar por ella. Su orgullo quedó reducido a susurros de vergüenza en cada círculo social que tanto cuidaba. Terminó vendiendo su Mercedes para cubrir deudas, y nadie volvió a invitarla a un viaje. María volvió al resort con su hijo. Yo cumplí mi palabra. Lo ayudé a limpiar su nombre y a encontrar trabajo lejos del chantaje de Miguel. Ella me miró un día, con lágrimas discretas, y dijo: «Gracias por no darme la espalda». Patricia, por su parte, se convirtió en una aliada inesperada. La contraté en el área de Relaciones Públicas de Bahía Esmeralda. Nadie mejor que una sobreviviente de Miguel para entender cómo manejar crisis y reconstruir confianza. Mi papá, él siempre estuvo ahí. Una tarde, caminando por la playa, me dijo: «Te defendiste como nadie, pero lo más importante es que aprendiste a no volver a quedarte callada». Y yo sonreí, con el mar como testigo. El divorcio se resolvió oficialmente en cuestión de semanas. El juez dictaminó que Miguel no tenía derecho sobre nada. La sentencia fue pública, y Bahía Esmeralda recuperó su prestigio más fuerte que nunca. Un mes después, convoqué a una rueda de prensa en el resort. Allí, anuncié la creación de un nuevo proyecto, Fundación Bahía Esmeralda, para apoyar a mujeres emprendedoras que empezaban con nada, igual que yo lo había hecho una década atrás. Frente a todos, levanté la voz. Mi historia no es de derrota, sino de renacimiento. Y cada traición que sufrí me enseñó a no ceder jamás lo que me pertenece, mi dignidad. De Miguel nunca más volví a escuchar su voz. Lo último que supe fue que trató de negociar una condena menor entregando pruebas contra el notario que le ayudó a falsificar documentos. Jessica Garza desapareció de la vida pública, reducida a un recuerdo de escándalo. Adriana se quedó sola, viviendo de la caridad de algunos parientes lejanos. Lidia, con su orgullo herido, dejó de hablar incluso con ella. Y yo seguí adelante. Cada mañana, al caminar por la playa, me repito que no soy la sombra de nadie. Soy la dueña de mi historia, de mi empresa y de mi vida. Una tarde, al mirar el horizonte teñido de naranja, susurré para mí misma: «Ya no tengo miedo», y supe que por fin había ganado.